Se acordarán que a Pedro se le había dado el poder de parte de Dios para curar en el nombre de Cristo a un hombre que tristemente era incapacitado, el cual se sentaba y pedía limosnas en la puerta, en la entrada del templo en Jerusalén. Y este hombre había estado ahí por muchos años pidiendo limosna, se le llevaba y se le dejaba ahí. Y la gente le conocía, pues era una cara familiar. Y de repente, después del milagro, le ven caminar y saltar dentro del templo. Él no podía contenerse a sí mismo. Y con gran curiosidad, la gente se había amontonado alrededor de Juan y de Pedro después del servicio del sacrificio de la noche y querían saber qué había pasado. Un montón de gente se reunió en ese lugar. No sabemos cuántos, pero eran miles. Y Pedro elevó su voz y les predicó acerca de Cristo Jesús y acerca de la redención. Y cuando él habría culminado su predicación, la gente o la policía del templo, los levitas y los sacerdotes que estaban de guardia, le arrestaron. Y Pedro, Juan y el hombre que había sido curado se les había puesto en una celda en la cual estarían toda la noche. Y al día siguiente ellos pudieron reunir al consejo de Sanedrín, los que habían arrestado a Pedro y Juan. Serían como unos 71 más o menos los del Sanedrín. Y también estaban los sacerdotes ahí. Se habla en plural, aunque había un solo sacerdote principal, pero los romanos habrían designado uno y otro, entonces había una colección de los sacerdotes. Y ellos fueron juntados. Y aquí tomó lugar esta interrogación especial. Y casi ya había terminado, y vemos en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, habíamos comentado en esto, Pedro y Juan no tendrían que haber hablado de esa forma directamente, porque en ese tiempo las clases sociales eran bien marcadas. Juan y Pedro eran de la clase trabajadora. Ellos nunca tendrían que haberse parado delante de la élite de la sociedad, de los sacerdotes educados, pero lo hicieron. Y ellos hablaron con denuedo, pero también con cortesía y con fuerza. Y ellos citaron los profetas uno y otro, y también los citaron de una forma correcta, y expandieron también el salmo que habrían citado, y aplicaron a la situación, este salmo lo aplicaron a la situación en la cual se encontraba. Y los sumos sacerdotes no pudieron hacer nada. Cuando ellos se dieron cuenta que no tenían educación, ellos no eran los discípulos, no eran de la clase elevada. No eran ignorantes, por supuesto, pero eran ignorantes de la ley rabinical. Ellos no habían ido a las escuelas rabinicales. Entonces los discípulos tendrían que saber cómo tenían que comportarse, mantener o refrenar su lengua. Pero sin embargo ellos hablaron. Y de esa forma los judíos se quedaron atónitos, se maravillaron, estaban horrorizados, pero al mismo tiempo se sorprendieron y reconocieron que estos eran los discípulos de Cristo, de Jesucristo, de Nazaret, a quien ellos habían crucificado. Ellos tenían la misma forma de comportarse. Ellos podían atar cabos y ver que por medio de sus respuestas y de sus argumentos habían estado ellos con Cristo. Pero aquí hay un problema. No quisiera tomar mucho tiempo recordándote estas cosas, pero el versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. Tristemente, la policía del templo había cometido un grave error al arrestar a Juan y a Pedro. Ellos también habían arrestado al hombre que había sido sanado. Un error, porque ¿cómo podrías arrestar a dos personas? Y especialmente si quieres callarlos.
cuando el hombre que ha sido curado estaba junto con ellos. Y no podías decir nada, porque toda la gente que había estado en ese momento también habían estado presentes en la noche anterior cuando el hombre había sido curado. Entonces, versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y si es que los enviaron afuera los discípulos y hablaron entre ellos. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es interesante este término, un milagro notable. Y esta palabra que se utiliza con manifiesto, un milagro manifiesto, significa que es algo no solamente conocido, sino que en realidad una señal de la cual se ha hablado y también ha sido confirmada, ha sido hecho esto por los discípulos. Y los miembros del Sanedrín, del Consejo del Sanedrín, no creían que era una señal, pero que la gente creía que era una señal. Que la gente había sido convencida de que este milagro que había sido hecho a medida que los apóstoles predicaron, entonces este milagro los judíos no creían. Pero lo que este milagro estaba haciendo, en otras palabras, es que era notable este milagro, que la gente había aceptado esto como una señal y que ellos debían escuchar a la predicación de Cristo. Y esto es peligroso, dirían los judíos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hemos asesinado a Cristo. Por esto se nos va a culpar. Si no calmamos esta situación y no culminamos este asunto de Cristo y no le ponemos, no le avergonzamos ante los ojos de la gente, no le aminoramos, si este milagro no se disipa de la mente de las personas, entonces va a ser algo terrible para nosotros, dirían los judíos, y no podemos negar este milagro. En el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Y esta palabra en griego, amenacémosles, significa amenacémosles amenazándoles. Y se pone de esta forma para indicar la fuerza de la amenaza. ¿Y cómo es que los judíos le detestaban a los discípulos, a Pedro y Juan? Porque eran intolerantes. Entonces ellos dijeron: no, vamos a amenazarles amenazándoles. No podemos hacer nada excepto amenazarles. ¿Y con qué crees tú que los judíos amenazaron a Juan y Pedro? Excomunicación, tal vez, sería algo natural. Exponerlos al látigo también sería natural. Pero más bien creo que las amenazas eran más sutiles. Estas amenazas serían tal vez algo inefable que no se podía decir. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en realidad la implicación es: vamos a hacer algo peor. Habrá una asesinación secreta. Nos vamos a deshacer de ellos. Ellos no lo dirían. Pero esto sería anunciado como una sentencia formal, no informal. Pero cuando Pedro y Juan vieron la furia y el odio en sus rostros, ¿por qué? Porque ellos iban a perder su posición y toda su hipocresía sería expuesta. Y si ellos perdían su posición como judíos, como sacerdotes, aún las autoridades romanas vendrían, porque habría una revuelta. Entonces, esto era algo serio. Pero para que ellos dijeron, para que no continúe esto, para que no se divulgue más, amenacémosles. Significa que ellos querían deshacerse de los judíos, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y el problema acá no era que los discípulos hablaran a las personas del milagro, sino que no hablaran en el nombre de Jesucristo.
Los judíos dirían, no queremos que este mensaje continúe diseminándose entre la gente, que Cristo Jesús es Dios, que Él resucitó de la muerte, que Él sufrió y murió en el Calvario para expiar por pecadores. El perdón es solamente por medio de Jesucristo. Estos discípulos no deben predicar estas cosas. Y el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y la palabra acá, ninguna manera, en el griego se repite. Entonces podríamos leer, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni en ninguna manera enseñasen. Eso le añade énfasis, en el nombre de Jesús. En ninguna manera, no tenían que hablar de su nombre, no tenían que predicar estas cosas, o les iría peor. Entonces los judíos dirían, nosotros vamos a usar todo nuestro poder. ¿Será que está bien que yo diga que los judíos planearon asesinar a los discípulos? No, porque lo hicieron con Cristo Jesús. Pero su ministerio se volvió tan abierto, tan público, que ellos tuvieron que tratar con Cristo Jesús de una forma más pública. Pero ellos trataron de asesinarle. No una vez ni dos, sino 3 veces trataron de asesinar al Señor Jesucristo. Y también a Pablo más después. Te acordarás cómo es que ellos esperaron para asesinarlo. Estos judíos eran buenos para esto. Estos sumos sacerdotes, los fariseos y los saduceos, eran hipócritas y hacían estas cosas. Entonces les llamaron a los discípulos y les dijeron, no hablen en el nombre de Jesucristo. En el versículo 19. Y esta es una tragedia para la iglesia, pensarías. Los van a callar. ¿Qué se puede hacer? De seguro que los discípulos no serán permitidos hablar a nadie más en los presidios del templo. Los escribas y los fariseos les vigilarían constantemente. A ellos se les ha advertido, esto es lo que va a pasar, no se va a predicar más de Cristo. Este es el final, podríamos decir, de llevar a cabo la comisión que Cristo les había dado. Pero mira el denuedo y la fidelidad de ellos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quisiera explicar que esta declaración que Pedro y Juan hacen, que dicen ellos, consideren si está bien que les escuchemos a ustedes o escuchemos a Dios. Esta declaración no está tanto como se escribe. No te olvides que Juan y Pedro estaban citando la Escritura. No te olvides que varios pasajes habían sido citados por ellos, desde Joel, el día de Pentecostés, el segundo sermón de Pentecostés. Entonces Pedro y Juan habían comprobado por medio de la profecía que Cristo es Jesús, que Jesús es el Cristo, que estas cosas habían sido predecidas, su muerte, su resurrección, y ellos habían probado que el mensaje de Cristo y las predicciones de la profecía era que ellos tenían que hablar de estas cosas. Entonces Pedro y Juan no están diciendo que si está bien que si escuchemos a Dios o a ustedes. En el contexto, en realidad, lo que ellos están diciendo es esto: díganos, somos sacerdotes, escribas, fariseos, líderes de la gente. A ustedes diferimos este asunto, les damos el honor, díganos, ¿qué está bien? Que obedezcamos estas escrituras. Eso es lo que ellos quieren decir cuando dicen escuchar a Dios, obedecer las escrituras que hemos citado o obedecerles a ustedes, que hablan en contradicción de las escrituras. Díganos cuál es lo correcto. Por supuesto que ellos no pueden responder a esto. Ellos no pueden decir, escuchen a nosotros en vez de escuchar a la Escritura. Y aquí son atrapados, podríamos decir, atrapados por las palabras de Pedro y de Juan, como ya fueron anteriormente atrapados. Recuerda el contexto cuando Juan y Pedro, entonces cuando Juan y Pedro dicen, está bien
que escuchemos a ustedes o a Dios? Juzguen ustedes. Den su decisión. ¿A quién vamos a escuchar? Ellos no responderían, los judíos, a esta pregunta. Y este es un desafío a las autoridades. Juzguen, por vosotros podríamos adicionar. En cuanto a nosotros se refiere, Pedro y Juan dirían, nosotros vamos a escuchar a la Escritura. Pero ¿qué acerca de ustedes? Parece que Pedro y Juan implicaran. ¿Están preparados ustedes, judíos, a defender el hecho de que ustedes no escucharon a lo que hemos citado de la Escritura y ustedes decidieron por sí mismos? Entonces, a Pedro en este momento se le da una sabiduría tremenda en la forma en la cual él responde a los judíos. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el versículo 21. Voy a continuar predicando de una forma expositiva simple, porque en realidad creo que es la mejor forma de ver estos pasajes. Primeramente, la gran amenaza a la iglesia. Eso es lo que pasó. Ahora, la creencia firme en el poder de Dios. Versículo 21. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, los del consejo de Sanedrín, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Y es interesante de pensar que es el día siguiente, después de que ellos fueron encarcelados. Pero aún hay multitudes de personas que están alabando a Dios, adorando, debido a la curación de este hombre que fue curado. Y el sonido de estas cosas se podía escuchar aún dentro del consejo en el cual estaban Pedro y Juan. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y el versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto no significa que el milagro sería más difícil de hacer en un hombre que había estado discapacitado desde su nacimiento, o uno que estaba discapacitado desde los 20 años. Sino significa que no era un fraude. La gente estaba convencida, especialmente los ancianos, porque este hombre había estado discapacitado por muchos años y no había cuestión aquí o un asunto de que era un fraude. Era un milagro que había sido certificado por todos. Entonces he aquí la amenaza para con la iglesia, también la creencia firme en el poder y la palabra de Dios. Entonces los discípulos no están acobardados en absoluto. Y en el versículo 23, he aquí la respuesta. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Los discípulos no se fueron a casa a dormir después de haber estado en una celda de piso de piedra por toda la noche. Inmediatamente ellos fueron donde estaban los otros apóstoles. Esa era su prioridad. El lugar donde estarían los discípulos más íntimos. Tal vez esa habitación en el segundo piso, donde habían estado no hace mucho tiempo antes juntos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No dijeron, mira lo que nos ha pasado esta calamidad, se nos ha prohibido predicar a Cristo. No, ellos dieron el reporte claro y la respuesta inmediata de la gente, que no se pusieron a gritar, que no se entristecieron, ellos inmediatamente oraron. En el versículo 24. Y cuando oyeron y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué significa esto de unánimes? No significa tal vez que todos oraron juntos, o que tal vez oraron, podríamos decir, una oración que fue preparada, una oración litúrgica. No es esto. Posiblemente esto significa que ya sea que ellos oraron consecutivamente, un número de los apóstoles orarían, y creo que es correcto decir que ellos levantaron su voz en acorde, porque ellos oraron de la misma manera, en el mismo sentir. Tal vez Pedro y Juan oraron y todos los otros dijeron amén. Y debemos mantener este sentido de la oración,
el amén, cuando uno y dos ora y los demás siguen la oración y al final dicen amén. Mira que ellos no empezaron con sus problemas, ellos empezaron con la alabanza. A pesar de que esta es una situación de emergencia, pero ellos empezaron adorando a Dios. Y así es, esto se llama la alabanza objetiva. Dios, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. No nos vamos a desmayar porque nosotros servimos al Dios viviente. Tú eres Dios. De esta forma ellos afirmaron delante de Dios, afirmaron su poder, su gloria, su majestuosidad. Esta oración tal vez es un resumen de la oración que ellos hicieron. Y dijeron, Dios, tú eres el Dios que hiciste, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Por qué no empiezan sus oraciones así? Cuando tienes problemas, se te ha hecho algo malo, empieza con Dios. Tal vez se han complicado las cosas, empieza con su gloria, que Él tiene sus ojos sobre su gente. Oh Señor, tú eres Dios. Y aún al orar, los corazones perturbados son tranquilizados. Y el versículo 25, que es una citación del Salmo 2, que por boca de David tu siervo dijiste. Nunca habríamos sabido que este salmo ha sido hecho o que era de David, porque en el libro de los Salmos no se menciona, pero acá en el libro de Hechos se menciona que este salmo es de David, el Salmo 2. Y así fue entendido por la tradición. Entonces sabemos que este es un salmo davídico, porque que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí está la citación del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este es el final del salmo que ellos acotan.